Análisis y participación. Tu voz cuenta, un espacio de Procipa, la Asociación para la Promoción de la Cultura Cívica en el Paraguay. Desde Luque, para todo Paraguay y el mundo. Juntos y unidos, todos podemos. Eco Radio Digital, la voz de la ciudadanía. Información, análisis y participación. Tu voz cuenta, un espacio de Procipa, la Asociación para la Promoción de la Cultura Cívica en el Paraguay. Eco Radio Digital, tu voz, nuestra fuerza. Unimos, podemos. Unimos, podemos. Eco Cívico Político, una propuesta de la Procipa, a través de Eco Radio Digital, como parte del proceso continuo de educación política que ayude a comprender los fundamentos y procesos democráticos sobre la base de la información veraz y el análisis crítico de la realidad nacional. Alentamos la participación cívica activa, organizada y comprometida de la ciudadanía, capaz de velar por la vigencia plena del Estado Social de Derecho en nuestro querido Paraguay. Muy buenos días, queridos oyentes de Eco Cívico Político, Radio Digital Eco. Aquí tenemos hoy con nosotros una visita muy especial. En primer orden, la ingeniera Mercedes Canesa, a quien le pido que salude a la audiencia de Eco Cívico de Luque, Paraguay y el mundo. ¿Qué tal, señor Braulio? Qué gusto compartir contigo, realmente toda mi admiración, porque además de hacer este trabajo tan importante en la radio, sos un músico que admiro muchísimo. Y bueno, un saludo muy especial a todo el equipo de Eco Radio, ahí también al operador Francisco. Sí. Y a toda la audiencia. Gracias, Mercedes, por tu visita, y por supuesto todos los temas son candentes y de primerísimo orden para la realidad nacional. Y hoy tenemos un tema central que es el análisis de principales implicancias del presupuesto general de la nación. El invitado es el profesor Luis Rojas Villagra, economista docente de la Universidad Nacional de Asunción, miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPDI, investigador y analista económico, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, CEPLA, miembro del Consejo de Redacción y la revista Acción, editada por los jesuitas en el Paraguay. El equipo de producción y conducción está a cargo del abogado Cándido Brizuela, Colibrí, activista social de derechos humanos, periodista, miembro de Procipa, el profesor Gabriel Espínola, activista social referente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, OTEP-AP, profesor Ignacio Parragaona, docente jubilado, miembro del Procipa, y el profesor Braulio Martínez Núñez, maestro popular, miembro de la Mesa de Memoria Histórica y de la Procipa. Bien, vamos a entrar en el tema y agradeciendo por supuesto la colaboración de todos y también de la audiencia que nos están escuchando, Mercedes, en todo el mundo, que tenemos señalados los países: Italia, España, Francia, Rusia, Alemania y por supuesto la República de Luque. Bueno, entonces entramos en el tema, y para aprovechar el tiempo, que es oro, como dicen los economistas ingleses, vamos a aprovechar la presencia de la ingeniera Mercedes Canesa para tratar este tema que indudablemente es transversal, las implicancias del presupuesto general de la nación. Mercedes, ¿qué visión podías ampliarnos o señalarnos de este punto? Bueno, es la ley más importante que se trata en el Congreso
porque durante todo el año en el Congreso ustedes van a escuchar declamaciones, que los niños, que la familia, que la salud, la educación son lo máximo, pero ¿dónde vemos la real política, ¿verdad? O sea, lo que realmente piensan los parlamentarios y también el Poder Ejecutivo, porque envía su anteproyecto de presupuesto, es a la hora de asignar los fondos. De nada nos sirve hablar maravillas de que hay que proteger la niñez y al final el presupuesto para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia o el presupuesto dedicado a la niñez en términos de salud, de educación, es una miseria. Y en realidad lo que está sucediendo todos los años con nuestro presupuesto es que se destinan cada vez más fondos al área social. Lo hace el gobierno con una intención de destruir lo social y quizás también, pero en realidad más lo hace porque su prioridad son el pago de la deuda, que la deuda cada año crece en los servicios que hay que pagar, eso Luis Rojas con seguridad nos va a hablar un poco más de ese aspecto, y las obras de gran envergadura como las que hablábamos en el programa anterior, que es para beneficiar a las grandes contratistas del Estado, especialmente las vialeras. Entonces su prioridad no es salud, educación, apoyo a las comunidades indígenas o a la reforma agraria, no. Su prioridad son los negocios que hacen sus empresas, que son casi los mismos dueños, o sea, ahí las puertas giratorias, ¿verdad? Todos los conflictos de intereses del mundo que hay para hacer negocio con el Estado. Y después ellos dicen, no, que el Estado es ineficiente, que el Estado no sirve, que el sector privado es lo máximo, pero que el sector privado que ellos alimentan no existiría si no fuera porque el Estado le da recursos que salen de todos nuestros impuestos, Braulio. O sea que es una tergiversación grosera de lo que en función pública, las inversiones públicas, sí, cómo están siendo manejados hacia el interés de un sector elitista, como ya señalamos varias veces, y que se aprovechan del dinero público para hacer negocios privados y para más negocios absolutamente escandalosos. Sí, así mismo, porque inclusive dentro de las obras públicas se pueden hacer obras que generan mucho empleo, por ejemplo. ¿Qué sería ese tipo de obras? Y arreglar todas las escuelas, todos los hospitales, construir lo que falta de unidades de salud familiar, todo lo que es construcciones de edificios pequeños. Cuanto más pequeño el edificio, más empleo genera. No, ellos no hacen eso. Inversión en infraestructura. En infraestructura, digamos, edilicia. No, ellos invierten en obras viales, que es lo que menos empleo genera. Sí, está orientado hacia el negociado. Sí. Hacia el negociado, porque yo vengo del Chaco, me quedé ahí, me fui 10 días, en 5 días tenía que volver y por la lluvia me quedé. Y 50 kilómetros de la colonia Nueva Mestre se quedaron aisladas. Por una pequeña lluvia, ni siquiera un enriqueado. Y nosotros sabemos, Mercedes, y vos lo sabés mejor que yo como técnica en esta cuestión, que las potencias comerciales se dividen en el área marítima, o sea, fluvial, y por agua y por terrestre. Y nosotros no tenemos esa el tema del mar, y los dos ríos que tenemos son los únicos, pero no tienen la potencia que podría tener en la infraestructura por vía terrestre para nuestro comercio, por ejemplo. Sí, y ahí no hay inversión respecto a la producción, o sea, una inversión para sacar los productos nuestros, nuestra riqueza, primero para cubrir nuestro mercado nacional y luego tratar de hacer el mercado internacional, pero es al revés. No hay ninguna intención. Y si vos te fijas en lo que se refiere a un tema que hablábamos hace rato de los ferrocarriles, en el Chaco también hubo ferrocarriles. Claro. Para el extractivismo. Sí, sí. ¿No es cierto? Puerto Casado. Puerto Casado, exactamente, ¿verdad? Que era para el extractivismo, no era para la gente, no era para los indígenas, no era para nadie. Y justamente el Chaco tiene la característica de por su geografía tan plana, es ideal para trenes, pero debería ser trenes para el desarrollo, para que las comunidades puedan acceder a la salud, porque ahí la gente se muere porque no puede llegar. Imagínate vos tenés una apendicitis y en 5 días sin ruta, ¿verdad? Y ya te moriste ya, ¿verdad? Y para eso no hay helicóptero, porque para el hijo del vicepresidente sí hay un helicóptero, ¿verdad? Pero para los indígenas y la gente campesinas que están en el Chaco no hay helicóptero. Bueno, todo eso podría resolverse con trenes también, que pueden ayudar muchísimo a que se mueva
la economía y que pueda conectarnos también con Bolivia. Bolivia es uno de los países que tiene su infraestructura ferroviaria más desarrollada. Brasil también está avanzando con cooperación de China en su infraestructura ferroviaria y nosotros nomás somos la rotonda que no está integrada a ese sistema, ¿verdad? Entonces, pero eso tampoco no quieren hacer los contratistas. Tendríamos que analizar geopolíticamente esto, Mercedes. ¿Por qué nosotros, después de la guerra grande, después de la agresión de la potencia marítima que era Inglaterra en aquella época, nos quedamos así aislados y hasta hoy mantenemos una situación geopolítica absolutamente concentrada, aislada o manejada por la geopolítica? Primero, seguramente, como decía el mariscal López, el rompimiento del equilibrio del Río de la Plata. Y hoy tenemos el Mercosur, tenemos un montón de cosas y sin embargo no despegamos porque estamos atados a una geopolítica hegemónica. Y somos la cuña como Paraguay somos la cuña en el Mercosur para que el Mercosur no pueda avanzar en acuerdos con otras potencias económicas, solamente con... O sea, es un cerco que hay que romper. Un cerco que hay que romper, sí, que es todo otro tema, pero bueno, volviendo al tema presupuesto, Braulio y Mario también llega, y aprovecho y les saludo otra vez a Mario. Este presupuesto está en función de las grandes contratistas del Estado, no está para resolver problemas de salud, de educación, reforma agraria. El problema indígena, justamente estuve haciendo unos estudios recién para un informe. El 67% de las familias indígenas nomás tiene acceso a la energía eléctrica, cuando en general la población está en el orden del 98-99% de acceso a la energía eléctrica. Es una discriminación a los pueblos indígenas. Sí. ¿Y cuánto le cuesta al Estado resolver ese problema? Poquísimo, porque la población indígena es pequeña. Sí. No sé, el gobierno que resuelva el problema de los indígenas va a quedar como un ídolo y es muy poco presupuesto que se necesita porque es menos del 2% de la población de Paraguay, ¿verdad? Pero sin embargo no se piensa así en términos de presupuesto y cada año al índice le dan menos recursos, no se incluye el presupuesto para la ANDE para que pueda electrificar las comunidades indígenas, lo cual significa que también las escuelas indígenas, de acuerdo a un informe del año pasado, el 61% nomás de las escuelas indígenas tienen energía eléctrica, imagínate. Y entre ellos varios conectados directamente, o sea, ni siquiera el Ministerio de Educación paga la cuenta, ¿verdad?, de luz. ¿Cuánto le cuesta al Estado resolver eso? Nada en comparación a todo lo que ya hizo para que las estancias en el Chaco, allá en el fondo, tengan energía eléctrica. Sí, así es. Entonces, el presupuesto no está pensado para la gente. Es un problema nacional, todos estos problemas son nacionales y esto, como este es un programa político y ponemos en el centro la cuestión política, porque es el campo donde se decide la relación de fuerza para uno u otro lado. Y en este caso, las elecciones amañadas que siempre tenemos, fraudulentas, que no es posible romper con una ciudadanía que no está consciente de la situación dramática de vida o muerte de la sociedad nacional. Estamos en una encrucijada que hay que tratar de sortearlo lo más urgentemente posible, a riesgo de que desaparezcamos o seamos anexados en algún momento hacia un sentido. Por eso, esta cuestión del presupuesto general, hacia dónde va y quién administra, cómo se hace, la deuda externa que está implicado, centralmente debemos casi 18.000 millones de dólares de deuda externa, $2.000 cada ciudadano debemos, incluso el recién nacido, y no hay dinero supuestamente para los adultos mayores, para los hospitales, la educación, todo lo que señalamos. ¿Es una cuestión política o no, Mercedes? Es totalmente político, inclusive nosotros deberíamos, si viene un gobierno patriota, y creo que es posible eso, con lo que vos decís, con la conciencia de la ciudadanía, de ejercer y controlar que se respete la voluntad popular, debería hacerse una auditoría a todas las deudas que tiene Paraguay. Porque si hay algo que pasa en Paraguay es que nos endeudamos para obras que no funcionan o no se hacen, como el Metrobús, por ejemplo. Es un claro ejemplo, y también quieren hacer lo mismo con justamente esta ruta que hablamos hace rato, ¿verdad?, de ensanchamiento de la ruta 2. Entonces, probablemente gran parte de esa deuda no tendría por qué pagar el pueblo paraguayo, claro. Que paguen los que causaron la deuda y que no hicieron las obras. Y acá creo que hay un material muy interesante que nos acerca Mario,
No sé si querés... Sí, Mario, venía a saludar porque estás medio, te saludó la ingeniera y vos no te saludaste, así que vamos a Bueno, de nuevo la gratitud para la ingeniera Mercedes Canesa, saluda a la audiencia y realmente este programa ecocívico-político que tratamos de que aborde temas ya más específicos, vamos a decirle, que hacen al compromiso ciudadano, en este caso una referencia general al presupuesto general de gastos y lo que se viene, ¿verdad?, el 2026. Encontré nomás unos artículos que le trajeron los compañeros, una contraposición muy cruel, porque decía 2026, el presupuesto general, ¿verdad? Proponen incrementar el aporte estatal a partidos políticos, por un lado, y en contrapartida, preocupante recorte de fondos 2026 para hospitales públicos de referencia. Entonces, nos muestra realmente lo que decíamos, dónde se traduce realmente esa voluntad política en el presupuesto. Sí. Y ahí está entonces la intención real de nuestros gobernantes. Claro, y es lo que estamos recurrentemente señalando, igual lo que dijo el ingeniero Askov, creo que es. Ankov. Sí. El tema de anquilosamiento de la oposición, porque no hay pueblo que no pueda resolver sus problemas si es que se movilizan, y fundamentalmente yo como constructor les digo a ustedes que tienen que tener base. Sí. Tiene que partir de las bases. Mientras estamos combatiendo allá en el Congreso todo lo que es importante, toda esa agitación, ese planteamiento, pero si no tenemos acompañamiento del pueblo, y el pueblo no va a salir espontáneamente, y si sale es peligroso. Ya tuvimos varios tipos de levantamientos populares que sin dirección, sin planificación, terminaron en masacres. Sí, así es. Entonces nosotros tenemos la obligación de concientizar a la gente su participación, su compromiso ciudadano, y por supuesto no puede haber compromiso de algo que no se conoce, que no se siente. Por eso la labor que ustedes hacen es muy importante, que siempre resalto, pero vale la pena reiterar, la labor educativa, y la gente que nos está escuchando, le pedimos que compartan también esta transmisión que se hace por Facebook, que le den me gusta, que comenten, y esto queda grabado, entonces la gente puede seguir escuchando, porque necesitamos romper el algoritmo que solamente viraliza cosas banales, sí. Y que la gente pueda tener información sobre estas cosas que le afectan en el día a día. Imagínense que este reporte que nos puso Mario dice que se va a recortar el 64% de los fondos para vacunas. Imagínense, vamos a volver a tener sarampión, vamos a volver a tener poliomielitis, era una enfermedad que dejó a cuántas personas discapacitadas en el pasado y que ya estaba erradicada en Paraguay, y corremos el riesgo que vuelva con este recorte del 64% de los fondos para estas vacunas. Es un gobierno cuyos actos dramatiza el Estado ausente, o sea, la ausencia del Estado, el Estado nacional, no este Estado dependiente al servicio de las transnacionales. Esa es la clave que tenemos. Parece que todas las acciones van contra lo que establece la Constitución en el primer punto, que es el Estado social de derecho. Así que, y sobre la ciudadanía, Braulio, aprovechando, mencionar también que para que esa movilización tenga efecto, tiene que tener sentido de cuerpo, o sea, unidad de criterio, y superar un poco los infantiles enfrentamientos por liderazgo, por aparecer en primer lugar, ser la cabeza, y en esa lucha estéril se pierde lo esencial, que es el objetivo de la lucha, la meta que alcanzar, y para eso unidad de criterio y renunciamiento personal, ¿verdad? Claro, ese también es un proceso, Mario, un proceso de conocer las cosas como son y hacer las cosas bien, decía Stephen Hawking, el famoso. Conocer las cosas como son y hacer las cosas bien. Esa es la condición del pensamiento. Mientras no lleguemos, y es un proceso, no podemos culpar al pueblo por no conocer las cosas. ¿Por qué? Porque la educación liberadora, la educación transformadora, la política transformadora es una cuestión educativa. Totalmente, y lastimosamente tenemos un aparato, varios aparatos de ideologización que buscan que la gente esté alienada, empezando por la educación formal.
el Ministerio de Educación y Culto le enseña a los niños en los colegios públicos a ser sumisos y obedientes, para considerar que está bien que un patrón te explote. Y así también tenemos la televisión, tenemos, digamos, todo lo que es el acceso a los medios masivos de comunicación que muchas veces son dirigidos por grupos económicos de mucho poder. Por eso vuelvo a resaltar la importancia de esta... Las mismas redes sociales, Mercedes, que mal empleadas, realmente es más bien una distracción, sobre todo en jóvenes. Y a ella son los conglomerados mundiales los que nos espían y nos dicen, de acuerdo a lo que nosotros queremos escuchar, nos dicen lo que queremos escuchar, pero con una orientación también conservadora. Sí, claro. Son los mayores millonarios del mundo, ahora los dueños de Meta, ahora que es tanto Facebook como WhatsApp, de Twitter, que es donde Elon Musk, por ejemplo, es el dueño, ahora en el otro caso es, ¿cómo se llama? Joven empresario, bueno, y en general ellos saben, ellos saben todo, porque tienen acceso a nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook, escuchan lo que decimos. A más de uno le habrá pasado que habrá dicho en voz alta que quería, no sé, comprarse un zapato y después ya le aparecen todas las propagandas de zapatos, ¿verdad? Gobierno el mercado. Y bueno, entonces, mucho ojo con eso. Y otra cosa muy importante también es que generalmente las noticias falsas circulan más que las noticias reales. El famoso Goebbels. Di 999 mentiras y una verdad y quedará todo como verdades. Pero son técnicas de dominación. Y hay que señalar que qué sucedió en el proceso histórico en la humanidad desde el punto de vista de los sucesos sociales. Todo el producto social de la humanidad, como por ejemplo los medios de producción, la forma de producir, se han privatizado. ¿Y qué pasó? La revolución científica técnica ha sido privatizada, no puesta al servicio de la humanidad. Sí. Entonces, esa ley de la propiedad privada sobre los medios de producción que genera los medios materiales para vivir, ese es el tema central, que la gente no se da cuenta. Porque se confunde propiedad privada particular, fruto del trabajo y del individuo que tiene su propiedad, es su trabajo, es su propiedad privada, pero que tiene que comercializar en términos justos. Y ese drama que tenemos de la privatización de todos los productos sociales al servicio de una élite, ese es un tema que está estallando en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya existe la multipolaridad. Es un proceso que va a confrontar esa situación, si es que no nos lleva a la hecatombe nuclear. Esperemos que no. En realidad que es cierto, estamos en un mundo multipolar que está también causando una cada vez mayor polarización. Por eso es que vamos a escuchar que los medios en Paraguay, donde prácticamente el hegemón en términos de comunicación en los medios comerciales de Paraguay es que Estados Unidos es lo máximo y todo el resto son países que son más o menos diabólicos. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso y tratar de escuchar también otras fuentes de información que nos brinden otros datos. Así como una cosa es escucharle a los parlamentarios hablar sobre lo mucho que les preocupa la educación, la salud, los niños, los indígenas, y después ver lo que hacen en términos de presupuesto, que acá nos pone una lámina muy interesante. Mario, te pasamos para que comentes un poco. No, me había hecho llegado el magíster David Cano una lámina donde muestra, ilustra las fuentes de financiamiento de los proyectos en el presupuesto, y lo grave es que el mayor porcentaje, seguramente cerca del 80-70%, está en tema de recursos de crédito público, y el endeudamiento entonces se acrecienta contra lo que es el recurso propio, la fuente 10 del Tesoro, y la fuente 30 que es recursos institucionales en los entes autárquicos descentralizados. O sea, eso también provoca una dependencia, pérdida de soberanía y todo.
dentro de lo que es el presupuesto mismo, cómo se financia. Entonces se infla el presupuesto, pero no hay fuente de financiamiento, o sea, tenemos que depender de créditos para cubrir. Y el crédito es para pagar otra vez las deudas. Sí. Yo quisiera proponer, escuchar un poco al profesor Luis Rojas, porque debe tener algunos datos. Yo estoy pendiente de los datos que él puede dar. No 51. Y sí, porque ese es central para que podamos redondear el concepto sobre este punto y después tener todo su desarrollo. A las 11. Sí. Porque, Sí, Bueno, vamos a escuchar y a Luis, justito. por supuesto. Buenos días, soy Luis Rojas, economista, docente universitario, miembro fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. En relación al presupuesto general de gastos de la Nación, que tiene su tratamiento actualmente en el Congreso Nacional, desde los meses de septiembre hasta diciembre, cuando es sancionado normalmente el presupuesto para el año siguiente, para el ejercicio fiscal siguiente. Es un instrumento, una herramienta de política pública, particularmente de la política fiscal, que revela cuál es realmente el plan de gobierno, cuáles son las acciones que el Estado paraguayo financia, que el Estado paraguayo impulsa para cumplir con sus diferentes roles y obligaciones constitucionales y legales. En el caso paraguayo actual, podemos decir que el presupuesto general actual 2025, así como el presupuesto para el año próximo en análisis y en debate actualmente en el Congreso, representa una continuidad histórica de un sistema tributario regresivo, de un sistema de impuestos insuficiente en su capacidad recaudatoria, que no genera recursos suficientes para las políticas públicas, para las demandas sociales, y en consecuencia, por tanto, el presupuesto general de gastos de la Nación tiene muchas carencias, muchas debilidades presupuestarias, muchas insuficiencias que derivan en insatisfacción, digamos, de demandas sociales, e incapacidad de dar respuesta a problemáticas centrales de la sociedad paraguaya. Decía que, bueno, lo que caracteriza al presupuesto actual, el próximo y los anteriores es esta continuidad histórica de un sistema que no recauda lo suficiente por varios motivos y que en consecuencia tampoco invierte lo suficiente en diferentes áreas. La política fiscal del gobierno está compuesta tanto por los ingresos que gestiona y que recibe el Estado, principalmente a través de los impuestos, pero también en gran medida a través de la deuda pública, del endeudamiento, de los préstamos, y también a través de otros recursos institucionales, ¿verdad? Recursos que generan las propias entidades, los propios ministerios, las empresas públicas, los royalties, por ejemplo, en el caso de las binacionales, recursos institucionales. Esas tres fuentes, fuente 10,
corresponde a los impuestos, fuente 20 corresponde a la deuda pública, el endeudamiento, y fuente 30 corresponde a los recursos institucionales de cada entidad, cada institución. El conjunto de ingresos está compuesto por estas tres fuentes y bueno, genera los recursos para financiar el presupuesto general de gasto de la nación. Como decía, en el caso paraguayo, estos recursos son insuficientes, particularmente los que vienen de los impuestos. Paraguay tiene una muy baja presión tributaria, posiblemente la más baja presión tributaria de todo el continente, al menos el subcontinente sudamericano. Paraguay tiene una presión tributaria, es decir, recauda en impuestos tan solo entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto, que representa el valor de la economía del país en un año. Es decir, que el Estado recauda 10% sobre el valor de la economía nacional en el periodo de un año, solamente un 10%. Esa es la presión tributaria, la más baja de la región, si nos comparamos con nuestros vecinos. Brasil está cerca del 30% de presión tributaria, la Argentina en un 28% aproximadamente, y el Uruguay también. O sea, nuestros vecinos prácticamente nos triplican en cuanto a ingresos tributarios de sus estados. Nosotros seguimos con una muy baja presión tributaria por muy bajos impuestos y a la vez un sistema tributario regresivo, o sea, que se basa en impuestos indirectos, en impuestos que gravan principalmente el consumo a través del IVA, el impuesto al valor agregado, los impuestos selectivos al consumo y en mucho menor medida a través de impuestos directos, impuestos que graven las rentas, las ganancias, como son los impuestos a la renta empresarial o el impuesto a la renta personal. El 75% de lo que se recauda viene de los impuestos indirectos, como el IVA, y solo un 25% de los impuestos vienen de impuestos directos a las rentas o ganancias. Entonces es un sistema que recauda poco y que recauda mal. Recauda en general sobre el consumo, lo cual afecta mayormente a la clase media y a la clase media baja y a la clase pobre, porque son las clases más numerosas en términos de población. Entonces de allí se recauda más. Sin embargo, de la clase alta, la clase de altos ingresos, las empresas agroexportadoras, los grandes productores de soja, los ganaderos, grandes ganaderos, los bancos, las agroindustrias, las empresas inmobiliarias, estas grandes empresas, estos sectores de altos ingresos, pagan muy poco, tributan muy poco en Paraguay, por lo cual decimos que es un sistema regresivo. Entonces, por el lado de los ingresos, es insuficiente lo que se recauda y no es progresivo, sino es regresivo, afectando más a quienes menos ganan. Una consecuencia directa de esto, que se refleja en el presupuesto general de gasto, es el endeudamiento público, el endeudamiento estatal a través de créditos, de préstamos y a través de bonos soberanos en el mercado internacional, que son deudas para el Estado, o bonos en el mercado interno con los bancos en el sistema financiero local. Todo esto es deuda y es el instrumento que más se ha utilizado en los últimos años para generar fondos, recursos para el Estado, y la deuda se ha multiplicado. La deuda del Estado ha pasado de 8% nomás del PIB en el 2011 a 42% del PIB en la actualidad. Ha pasado de 2.500 millones de dólares en el 2011 a 19.000, casi 20.000 millones de dólares en la actualidad. Se ha multiplicado la deuda del Estado y esto trae como consecuencia que ha aumentado lo que se conoce como el servicio de la deuda.
El servicio de la deuda es lo que el gobierno tiene que pagar o paga efectivamente cada año, cada ejercicio fiscal. Ese es el servicio de la deuda, que incluye intereses y devolución de capital. En el último año, el servicio de la deuda ha llegado a 1.800 millones de dólares en un año, lo que se pagó el año pasado por deuda, y este año estaremos por allí, cerca de los 2.000 millones de dólares de pago de deuda. También esto se ha multiplicado en los últimos años. En el 2011, el servicio de la deuda estaba en torno a los 400 millones de dólares anuales. Hoy día llegamos casi a los 2.000 millones de dólares. Y este monto absorbe parte del presupuesto del Estado, de los recursos del Estado. Cada vez más, cada año, se tiene que destinar más dinero del Estado, más recursos al pago de la deuda. Eso ha pasado en los últimos 10 años de representar el 10% de los ingresos tributarios, se destinaba al pago de deuda, y hoy día ha llegado al 35% de los ingresos tributarios se destinan al pago de deuda. O sea, la deuda externa e interna está consumiendo cada vez más recursos del Estado. En consecuencia, esto implica recortes a otros sectores, recortes de presupuesto a principalmente áreas sociales, áreas de salud, áreas de educación, el área de política social, de protección social, de infraestructura, de seguridad, ni qué decir lo que es reforma agraria, política de tierras, política de tierras para las comunidades indígenas, donde prácticamente no hay presupuesto. En materia específica de tierra, tanto el INDER como el INDI cuentan con un monto marginal, insignificante para su política de tierras. Ya no se adquieren tierras, no se compran tierras para las familias campesinas indígenas, tampoco se hacen expropiaciones, tampoco se hacen recuperación de tierras mal habidas o tierras fiscales. Entonces, de ninguna manera se accede a tierras nuevas para la población rural. El Estado paraguayo ya hace un par de años ha abandonado su rol en el acceso, en dotar de tierras a la población campesina e indígena. Y el presupuesto es ínfimo en estas instituciones. Así también en educación, en salud, tenemos la continuidad en el 2025 y en el 2026 de presupuestos absolutamente insuficientes, que en consecuencia derivan en gran medida en un sistema de salud absolutamente precarizado, carente de recursos mínimos, de cantidad de profesionales y cobertura, y un servicio absolutamente anémico, sin los recursos suficientes para afrontar las necesidades sociales. En consecuencia, la población tiene que hacer polladas, rifas, actividades de recaudación de fondos permanentemente para cubrir los gastos de salud de familiares, vecinos, amigos, compañeros que caen en una enfermedad. En salud la situación es similar, el presupuesto es absolutamente insuficiente, la infraestructura escolar es de muy baja calidad e insuficiente, y seguimos, digamos, invirtiendo en educación y salud apenas la mitad del presupuesto que recomiendan los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la UNESCO. El Paraguay sigue invirtiendo muy poco y lo mismo va a ocurrir en el presupuesto 2026 en estas áreas. La deuda, como dije, ha crecido mucho, viene llevando mucho del presupuesto estatal. Otro sector que lleva recursos es el de las infraestructuras, las rutas, los puentes, pero sigue siendo muy por debajo de las necesidades de inversión en infraestructura. Paraguay sigue careciendo de buena infraestructura. El
transporte público en Paraguay es quizá el peor transporte público de Sudamérica. No tenemos trenes, no tenemos ferrocarriles, no tenemos subte, no tenemos metro, no tenemos metrobús. Sistema de transporte del que disponen casi todas las capitales o países de la región. Paraguay no invierte, no utiliza su energía eléctrica, depende totalmente de la importación de hidrocarburos derivados del petróleo para su sistema de transporte. Tampoco ahí hay inversión pública para aprovechar la energía eléctrica. Entonces, vemos que el presupuesto que se está tratando en el Congreso no va a traer novedades importantes, no va a traer soluciones, ni va a abordar las grandes carencias sociales que tiene la población paraguaya para el próximo año. Más bien es continuidad de una política recesiva, regresiva, que no redistribuye la riqueza muy concentrada que existe en el Paraguay. Paraguay es un país con una desigualdad social económica enorme, la riqueza muy concentrada en pequeños sectores, y el Estado con esta política fiscal no cumple con su rol de redistribuir la riqueza a través de los impuestos progresivos y la inversión social a través de los distintos ministerios e instituciones. Entonces, ese es el panorama general para el próximo año, sin mejores horizontes en materia de política fiscal y de presupuesto general de gastos, postergándose las demandas sociales legítimas y demandando una acción ciudadana consciente, organizada, propositiva, para torcer el curso actual que bueno, responde a una agenda muy conservadora que beneficia a una minoría y relega a las grandes mayorías a seguir padeciendo grandes dificultades económicas en el día a día. Muchísimas gracias, profesor Luis Rojas, por esa clara y precisa observación sobre el tema del presupuesto general de la Nación, su implicancia para nuestra sociedad. Muchísimas gracias y vamos a seguir con esto. Antes de entrar con Mercedes, tenemos la visita, o sea, su llegada tardía, pero más vale tarde que nunca, Colibrí. Sí, buenos días para la audiencia, buenos días a la mesa, buenos días Carmen Canelse. Es un honor tenerte por Luque, una gran activista social, luchadora. Siempre está visible por ahí cuando las necesidades le llaman. Siempre nos encontramos por la calle luchando. Es la calle codo a codo. Claro, es un honor. Y bueno, eso es la parte protocolar del saludo. Estaba escuchando normal el profesor Luis Rojas, la exposición sobre el tema del presupuesto y la falta de inversión en la sociedad. Y para refrendar nomás lo que estaba diciendo, en la última década tuvimos 900 desalojos ilegales e inhumanos en la República del Paraguay, y 238 activistas sociales, líderes, dirigentes indígenas y campesinos están con prisión preventiva. No solamente Paraguay no invierte en la sociedad, en el pueblo, sino que hace todo lo contrario de lo que tiene que hacer, y solamente justamente para cabe destacar prácticamente lo que estaba diciendo el profesor. Entonces, esos son los datos que nosotros manejamos como activistas sociales y estamos muy de cerca también con la ciudadanía en cuanto a sus reclamos. Muy bien, Mercedes. Realmente un gusto saludarle acá a Juan Pueblo Colibrí, que como dicen, nos encontramos siempre en las movilizaciones, hacen un trabajo muy valiente, siempre están acompañando Una anécdota la lucha social. el cardenal paraguayo que decía Cristóbal López está en Marruecos, y el colibrí que llevaba en su pico el agua para apagar un incendio, y nosotros se reían por él. Hasta que agarremos cada uno con nuestros picos el agua para apagar el incendio, ahí vamos a solucionar el problema. Que cada uno hace su parte. Sí, muy bien dicho por
Bueno, el entremos país entonces en global. las observaciones de Bueno, yo como les decía, me retiro en un par de minutos, pero bueno, creo que Luis dio en el clavo en todo y algo que él dijo muy importante es nuestro preocupante nivel de endeudamiento y nuestra baja carga tributaria, que salió el ministro de Economía y Finanzas, Fernández Valdovinos, a decir que no es nada preocupante que estemos tan endeudados. Imagínate, 2.000 millones de dólares de los 18.500 proyectados de presupuesto 2026. 2.000 de 18.500 es muchísimo, es más del 10% solamente para pagar la deuda. Y él dice que no es preocupante porque Paraguay está un poco por encima del 40% del Producto Interno Bruto endeudado, y que Argentina está más del 100% y Brasil está más del 80%. mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, y aparte de eso, la cifra relevante que hay que comparar es tu grado de endeudamiento con respecto a tu capacidad de pago, no tu facturación. porque Aparte de dónde fueron ese dinero, Aparte de que sabemos que si auditamos la deuda, seguramente ni un tercio no tendríamos que realmente pagar. Está el hecho que una familia que mira para endeudarse, ¿cuánto va a costar la cuota? Es decir, va a poder dejar de comprar, no sé, pan, va a dejar de irse a la escuela, ¿qué va a dejar de hacer para pagar esa cuota? Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros en Paraguay, porque Brasil, Argentina y los ejemplos que él puso, este ministro realmente sinvergüenza, porque no se puede decir que no sabe, supuestamente estudió en grandes universidades, ¿verdad? En Chicago Boy. Paraguay tiene un tercio de la carga fiscal que tienen Argentina y Brasil. O sea, Argentina y Brasil, por decir la ganancia que tiene la familia para pagar su cuota, es el triple de lo que tiene Paraguay. Entonces, nuestro nivel de endeudamiento equivaldría al triple también de ese Producto Interno Bruto que como dato de esa proporción. O sea, sería el equivalente a 120% de endeudamiento en función a nuestra capacidad de recaudación. Y eso es lo que está haciendo que en vez de que haya más salud, más educación, etcétera, nos endeudemos, paguemos la deuda. Paguemos una deuda injusta, una deuda social y ambiental que deberían pagar aquellos que la causaron. Braulio y Colibrí. Y yo les pido disculpas porque ya me tengo que retirar, Perfecto, pero muy qué bien. gusto me dio. Agradecido, Mercedes, por tu presencia y clara exposición del tema que es lo que necesitamos, para la concientización ciudadana sobre el derecho, el Estado Social de Derecho. Bueno, en nombre de la Dirección de Radio ECO, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, la admiración por el testimonio de la ingeniera Mercedes, una gran compañera, y todo un honor recibirte, como decía Colibrí, y de ahora en más en tu casa, y cuando quieras y puedas, aquí vas a estar. Muchísimas gracias. Gracias, De Mercedes, nuevo, y saludos no se a olviden todos. de compartir, gente, darle me gusta, hacer sus comentarios. Claro que sí, el efecto dominó. Vamos a producir eso. Bueno, tenemos la primera pausa musical. Canción sin respuesta, por Ramón Riquelme Ríos, y música de Ramón Riquelme Ríos, arreglo de los corales, e interpreta el grupo musical Los Corales. Yo quiero que me expliquen qué significa justicia y mientras nuestras vidas otros compartiendo el bien. Solo quiero que me digan qué significa libertad si mientras voy a votar otro programa mi vida. Esta canción no tiene respuesta, pero rasca al alma su guitarra, pica la panza su motivada y deja sin cantar sus propuestas. Si alguno puede decirme qué significa salario, si trabajar a horario es el camino a seguir. ¿Acaso los que me escuchan me enseñen qué es dignidad para tener humanidad?
canción no tiene respuestas, pero rasca al alma su guitarra, pica la panza, su motivada y deja sin cantar sus propuestas. ¿Qué significa mi canto? Porque mientras yo aguanto no haré que otros mientan. Tampoco hablar con muertas conviene a la población. Sin hacer la revolución no habrá pan ni galletas. Esta canción no tiene respuestas, pero rasca al alma su guitarra, pica la falsa, su motivada y deja sin cantar sus propuestas. Muy bien, muchas gracias, los corales, como siempre, acertada interpretación y también el mensaje. Bueno, abogado Cándido Brizuela Colibrí, área justicia en el presupuesto general. Sí, en el plano general, en el presupuesto. Y Paraguay no solamente es uno de los países más corruptos del mundo en cuanto a sus autoridades, sino que también es uno de los que menos invierten en la estructura, en el sistema judicial. Lastimosamente uno se va en una unidad penal de un ministerio público y los fiscales no tienen impresora, no tienen tinta, no tienen papel para imprimir, no tienen los equipos para investigar, equipos de tecnología para investigaciones, y estamos en un mundo supuestamente avanzado tecnológicamente a nivel global, pero Paraguay hasta ahora no tiene ni siquiera el sistema de reconocimiento facial, que es muy importante. Entonces, la falta de inversión, la falta de presupuesto de nuestro sistema judicial, y me van a decir los montos que se le otorgan al sistema judicial, se van solamente en recursos humanos, o sea que para pagar sueldos de funcionarios que muchas veces ni siquiera están ahí porque son idóneos para el cargo, sino que son amigos familiares de políticos. Oñemos en la página cargo público. Entonces, yo creo que el sistema judicial está huérfano también del presupuesto general del gasto de la nación, que es muy importante porque sin presupuesto prácticamente es un 50% que se cercena la posibilidad de hacer justicia. Es importante también la idoneidad para el cargo, la capacidad intelectual de los legisladores y la justicia, y muchas veces dependemos mucho de lo que de la investigación, de la buena predisposición de las autoridades. Yo que estoy en el ámbito de la justicia puedo muchas veces notar lastimosamente la carencia de la formación intelectual de los fiscales y jueces. Y corrupto ni la iñañacente, sino que la capacidad mental deja mucho profesionalmente, claro, intelectualmente están cortos. O sea, no son idóneos tampoco. No son idóneos. Yo ahora me doy cuenta que también la parte de preparación, la parte de conocimiento de los legisladores de la justicia depende mucho también de la capacidad de interactuar, de las experiencias y de la tecnología, de ir acomodándonos al tiempo. No es la misma cosa que un juez, que es un abogado que se haya preparado hace
20, 30 años atrás no es igual al que se ha recibido en esta última década. El mundo evoluciona, la criminalidad, digamos, el sistema operativo de las organizaciones criminales también evolucionaron, y se requiere de mayor capacidad, de mayor conocimiento y de mejor infraestructura para combatir lo que es la mafia, el crimen organizado, el lavado de dinero. Podríamos hablar en 20 años atrás de sistemas de estafas, de sistemas de robo al Estado que eran impensables a esta altura. Ahora hay otros mecanismos, inclusive de robarle al Estado, inclusive en las licitaciones simuladas, que ya están todo preparadas, ya conversadas, acordadas entre las partes, que se convoca a una licitación muchas veces para otorgar obras, grandes obras. Estuve escuchando nomás una investigación de cuando Itaipú fue, se le atribuyó, se le adjudicó un presupuesto para la construcción de Itaipú. Y en aquel entonces, cuando estaba Guasmosi como, el ingeniero Guasmosi como uno de los grandes testaferros de Itaipú, estaba viendo cómo habían robado más de 29.000 millones de dólares, habían robado en una sola adjudicación el grupo Guasmosi a la Itaipú Binacional. Según datos de un investigador que estaba... 29 millones de dólares. A 29 millones. Solamente en una adjudicación, en una licitación de obras, solamente en una parte. Escuché mal, 29 mil. 29 millones. 29 millones de dólares. Mucha plata. Claro. En guaraní es mucha plata. Aquí y en cualquier parte. Sí, pero en aquel entonces, y solamente en una obra nomás. Entonces, la forma de que la corrupción ha ido avanzando en un sistema de robo al Estado fue progresivamente y finalmente terminó sobrepasando los límites, los conocimientos de nuestros legisladores. Nuestros fiscales, nuestros jueces no están preparados para combatir la mafia, no están intelectualmente preparados y tampoco con las infraestructuras ni los medios tecnológicos para combatir. Es impresionante. Uno se va en la fiscalía, por ejemplo, y ve la falta de que inclusive falta sillas para que se siente un testigo a declarar o un imputado, o el espacio físico mismo de las instituciones del Estado. Entonces, como estamos hablando de presupuesto, estamos haciendo un comentario de que tanta falta le hace destinar los recursos necesarios para que el Estado de Derecho pueda desenvolverse en nuestro país. Entonces, la falta de presupuesto es impresionante en la parte judicial. Yo creo que hay que inclusive invertir en ir de repente capacitando en las áreas, en las materias correspondientes a cada representante de nuestra justicia, en las unidades, porque la Fiscalía también tiene varias unidades. Hay delitos económicos, hay en lo civil, hay en lo penal, hay varias unidades penales que también se encargan de ciertas investigaciones, pero que es corto. A veces uno como dice, ñambuyasurei, como están trabajando nuestros fiscales, especialmente los fiscales. Yo hago mucho énfasis en los fiscales porque es ahí donde ingresan las causas, es ahí donde se investiga. El mal trabajo de un fiscal arruina todo
el juicio, porque es un fiscal, el Ministerio Público es el que colecta las pruebas, el que investiga, el que acusa. Si la fiscalía no hace bien su trabajo, entonces el proceso, la causa, el juicio en sí ya va viciado y termina con la impunidad. Y eso es lo que afecta a nuestro país, la impunidad, porque la corrupción existe en todo el mundo, pero andar robar en Estados Unidos, así como que un fiscal robe, que se comprometa con la corrupción, con el tema de, por ejemplo, un juez, un fiscal que se comprometió con Lalo Gómez, por ejemplo, en la zona norte. Ese tipo de actos en países serios se van se castiga con severidad. Así. Impresionante es cómo duele hablar de la falta de inversión del Estado paraguayo en la parte judicial. Como estamos hablando de la justicia, porque si hablamos de la educación, en la salud, en la seguridad, la corrupción está en todo. Pero ¿cuál es el eje principal de un país? ¿Cuál es el garante? Si el sistema judicial no funciona nada. Porque el sistema judicial es el que determina, el que regula, el que está ahí controlando, es el contralor, el que castiga, es todo. O sea, el eje de un país es su Estado de Derecho, la Constitución Nacional. Y si no hay una institución capaz de garantizar la Constitución Nacional, lo que establece las leyes, entonces es ahí donde entramos en un quiebre del Estado de Derecho, que no es solamente el quiebre del Estado de Derecho, no es solamente cuando los políticos, las autoridades dejan de cumplir las leyes, sino que también es quiebre cuando algunas leyes se cumplen, algunas no se cumplen. Entonces eso es un quiebre ya no, el eslabón que une el sistema judicial, el orden jurídico, las normas jurídicas, es como una cadena. Si uno se rompe, deja de funcionar, deja de ejercer fuerza. Y es como si vos agarras la cadena y le sujetas a un auto para tirarle a otro auto que está varado en el barro. Si la cadena se suelta, entonces ya es imposible tirar al carro que está al vehículo que está abandonado. Entonces, así es la sociedad, así es el Estado de Derecho, así funciona el Estado. Algunos hablan de Estado público y algunos del Estado privado. El Estado es uno, y lo que importa realmente para que funcione todo es que el Estado público, el Estado, las autoridades públicas funcionen, las instituciones públicas funcionen. Porque por eso es que cuando no funcionan nuestro sistema judicial, las normas jurídicas no funcionan, la sociedad se pierde. Por eso se confunde muchas veces la libertad con el libertinaje. Podemos hablar de un acontecimiento muy cercano ahora que sucedió en una institución educativa, donde un alumno había exigido que se le dé un espacio con una vestimenta que no es propia de la institución. No discutimos el derecho que tiene cada ser humano de la libre expresión y de que se vista como quiera en su vida privada, pero las instituciones tienen sus reglas. Entonces, si vamos a romper las reglas que dice que el varón se viste con un pantalón azul o negro con camisa blanca y las mujeres se visten con pollera hasta la rodilla, son reglamentos que están establecidos, son normas jurídicas. Y entonces no podemos confundir el tema de los derechos, de las libertades con el libertinaje o los caprichos personales. Yo soy artista de derechos humanos, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que proteger a cada persona en el mundo en sus derechos, pero sin avasallar las normas jurídicas. Si en el Paraguay tenemos una norma jurídica
que establece tal cosa, entonces, si no respetamos lo más básico, no podemos pedirle también a las autoridades que están más arriba, digamos, en el sentido abstracto muchas veces de la palabra, los que están arriba y los que están abajo, entonces no podemos también exigir. Es importante, yo estoy plenamente de acuerdo en que se respeten los derechos de las personas. Claro, cada uno tenemos nuestras libertades, pues, pero se debe encuadrar en lo que establecen las normas jurídicas, las normas de convivencia, y no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y en eso nuestro país está ausente. No tenemos una política de Estado que les enseñe a la gente, bueno, esto es tu derecho, esto corresponde y esto no corresponde. Entonces, viene una persona y muchas veces te arma un berrinche por algo que probablemente corresponda o está mal solicitado o que no corresponde, pero se tiene que tener bien en cuenta los conceptos y las definiciones de la cosa. Los conceptos, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho de las libertades, la libertad de expresión, de muchas cosas de lo que están escritas en nuestras normas jurídicas? Y a eso, como estamos discutiendo el tema del presupuesto, Paraguay no invierte en concienciar, así como estamos batallando, digamos, de cierto modo en esta radio, llevarle a la gente ese grano de arena para que la gente empiece a debatir y a concienciar a través de lo que corresponde, digamos. Y bueno, es lo que tratamos de hacer y lo que pedimos, que el Estado también invierta en este tipo de acciones, digamos. Está pendiente, nuestro sistema judicial está con muy poca inversión, como cualquiera, y mal, digamos, mal usado también el tema del presupuesto, mal ejecutado, porque lo que realmente se debe buscar es que las instituciones sean eficientes. ¿Y cuáles son las formas de que seamos eficientes en nuestro sistema judicial? Que se requieran, que se tengan presupuestos para el cumplimiento, para el desarrollo. ¿Okay? Tenemos la parte física y la parte humana, la parte material, la parte de infraestructura y la parte pedagógica y la parte humana. No tenemos un sistema de selección, por ejemplo, eficiente, transparente de lo que van a ser autoridades. Para elegir una terna de un fiscal o de un juez, no hay transparencia. Entonces, a eso, en la época, en el mundo en que vivimos, en nuestra era tecnológica, yo creo que se debería implementar un sistema transparente de transmisión en vivo y en directo de los exámenes, de las evaluaciones, tener a la vista a la ciudadanía, entonces, para evitar en lo mínimo que la gente hagan fraudes en sus exámenes, o que las autoridades encargadas, el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, sean los que determinen en una cúpula corrupta que están, la que determinen quiénes sí, quiénes no. Entonces necesitamos mayor inversión en tecnología, y a eso apuntamos. Ojalá que el presupuesto del próximo año abarque más acciones tendientes a mejorar el sistema judicial. Pero al respecto del Marco Colibrí, se puede decir, no obstante, que el presupuesto en sí podría cubrir esa carencia que está mencionando en el momento en que prevé recursos para la institución. Ahora, cómo se emplea esos recursos es la cuestión de fondo, porque el presupuesto en sí, por sí mismo, no tiene una función,
porque más bien vas otra vez en lo de siempre, en los gastos rígidos, todo en contratar y más secretario, más asistente, y ahí se pierde todo y sin invertir en lo esencial, ¿verdad? Para transparentar. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad?, tan criticado. Y seguramente la misma Corte Suprema y otros entes, ¿verdad?, en general tienen la asignación. Ahora la cuestión será analizar cómo lo utilizan, porque ahora la sindicalista, esa famosa Pecholaki, algo así de justicia, allá del Palacio, está protestando porque quiere reajuste salarial. Entonces al final se destina todo otra vez a ese tipo de gasto, pero no en la inversión necesaria para mejorar el servicio, transparentar la gestión. Es importante el tema del ajuste salarial, viéndolo de un punto de vista que no es fundamental y que no surtió efecto en el Paraguay, porque yo recuerdo que los parlamentarios ganaban un sueldo ínfimo, y para evitar que vendan sus votos y para aprobar proyectos y para evitar corrupción, No vendan sus votos. se le había otorgado una dieta parlamentaria bien alta para que no se vendan, pero eso no resultó. Evidentemente los corruptos cuando más tienen, cuando más roban, más quieren. más roban otra vez. Pero no podemos desmeritar justamente a eso, también es importante, porque si los fiscales y jueces ganan bien, van a necesitar menos recibir coima, porque ganan poco. Entonces es mucho más propensos, digamos, a recibir las coimas, los regalitos, así, porque o ganas y entonces. Policía. Pero eso no es importante, Acá la capacidad humana, los valores, la capacidad moral de cada uno, la integridad, eso es lo que importa. Y por eso estábamos hablando del tema del uso de la tecnología, que se puede. Si hay un control ciudadano, a los jueces y fiscales van a ser menos los actos de corrupción. Imposible que termine, porque hasta en Estados Unidos existen la corrupción en el tema judicial, en político, en todo. Entonces, si un país tan desarrollado como Estados Unidos, como China, como Rusia, o cualquier otro país, potencialmente, digamos, con la tecnología que tienen, igual suceden. Pero en el Paraguay necesitamos ir escalando, porque necesitamos más inversión, necesitamos más capacidad y necesitamos más educación cívica en la población. A mí me encanta este programa que estamos, digamos, de cierto modo, probando, para ver si podemos llegar alguna vez a la ciudadanía, a despertar esa atención y empezar a viralizar todo lo que se habla en materia de educación cívica en solo para vincular con el tema central, que es el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Lo que en algún momento hay que ver es si la presión ciudadana puede lograr que el diseño del presupuesto mismo vaya siendo más coherente, como para salirse de ese gasto, no de la inversión, de ese gasto, que significa el alto porcentaje del presupuesto destinado a los gastos rígidos. Es como 80% que tiene que cubrir. Entonces, en lugar de reducir o de atajar, se incrementa cada año, y lógico que va a ser el déficit mayor todavía. O sea, ese tipo de cosas, no sé dónde instalarlo ahora, pero hay que ilustrar de que mientras sigamos con ese modelo, lógicamente que difícil es que ninguna institución funcione cabalmente, y mucho menos invierta en formación de su gente, si es que lo único que tiene en mente es incorporar más gente por el tema, sabemos, ¿verdad?, de la dependencia política o del cudoteo político. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Francisco, y vamos después a
evaluar estos planteamientos que hizo el Colibrí sobre el tema, porque hay muchos elementos de juicio que hay que definir en esta cuestión. Canto a la dignidad. Ramón, sí, letra y música de Ramón Riquelme Ríos, interpreta, por supuesto, los corales, nuestro gran amigo los corales. Camina, compañero, racista, compañera, pesada es la cadena y amarga es la verdad, pero almas indomables, armadas de coraje, no entregan la bandera ni acallan su cantar. Un techo para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas, un canto a la dignidad. Un techo para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas, y un canto a la dignidad. Ya basta de silencio, es hora de gritar. La lucha es esperanza, los sueños triunfarán. La luz de la conquista proclama libertad, un techo para este pueblo, justicia a la humanidad. Un techo para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas y un canto a la dignidad. Un techo para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas y un canto a la dignidad. Para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas y un canto a la dignidad. Un techo para la vida, espacio para existir, hogar para humildes almas y un canto a la dignidad. Muchas gracias, los corales. Canto a la dignidad. Qué bien que vienen al tema que estamos tratando, compañeros. Gracias, Francisco. Bueno, Luis Rojas, el profesor Luis Rojas planteó algo lapidario. No hay que esperar muchos cambios, porque es recurrente esta cuestión de mucha fanfarria para el tratamiento del presupuesto general de gasto de la nación, etcétera, etcétera. Acá incluso ponen una zanahoria al caballo para inversiones sociales, etcétera, etcétera. Eso es para distracción. En la práctica, eso que está diciendo Colibrí, en la práctica, en todas las instituciones, o sea, en todo el aparato del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, se producen los mismos efectos, los mismos vicios. Y cuando, Colibrí, vos planteaste aquí el quiebre del Estado de Derecho. ¿Estamos en un quiebre de Estado de Derecho o no estamos? ¿Estamos en vía? ¿En qué nivel estamos? Para ser precisos, este es un ecopolítico, para ser precisos en la caracterización.
de la situación en que estamos ahora? Técnicamente estamos en quiebre de Estado de Derecho, porque acá la ley solamente es para los pobres. Los ricos, los grandes corruptos, las grandes autoridades no están presos. No tenemos en el Paraguay ni un expresidente de la República corrupto en prisión. Ni siquiera imputado, pero... No tenemos. Entonces, no tenemos altas autoridades, y no solamente autoridades, sino gente vinculadas a grandes empresas, por ejemplo, Horacio Cartes, por ejemplo. Ellos ni siquiera están investigados, pero imagínense ustedes si hubiera sido, por ejemplo, el caso de la muerte de Marcelo Pecci. ¿Qué hubiera pasado si Francisco Correa hubiera dicho Juan Pueblo Colibrí nos envió la plata, él está implicado, él es un autor intelectual, autor moral del asesinato? Yo en este momento ya estaría preso en la cárcel, porque no soy nadie en comparación con las altas. Pero sin embargo, un hecho gravísimo, que en el momento en que el Francisco Correa declaró ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Colombia, en ese mismo instante la policía tendría que haber detenido a Horacio Cartes y enviado a Tacumbú en prisión preventiva. Pero acá en el Paraguay no existe eso, no existe. Ajenamente a que sea culpable o inocente. Ajenamente a eso. Para eso está el tribunal. No le vamos a condenar. Pero desde el momento en que un testigo te dice fulano mandó matar al fiscal, en ese momento, si no había un quiebre del Estado de Derecho en el Paraguay, automáticamente, sea cual fuera la persona sindicada, tendría que haber estado en la cárcel. Por ejemplo, solamente para dar un ejemplo de lo valga la redundancia de lo que estamos hablando. Entonces, ¿existe un quiebre del Estado de Derecho en el Paraguay? Sí, para mí existe, porque aquí se violan los derechos humanos. ¿Por qué? Hubo hasta el momento 900 desalojos ilegales e inhumanos de campesinos e indígenas de sus tierras. ¿Y por qué Bachi Núñez, presidente del Congreso, uno de los invasores de un terreno de propiedad del Estado en Remancito, no está en la cárcel? ¿Y por qué esos campesinos indígenas que supuestamente invadieron tierras están en la cárcel? Entonces, ¿existe o no existe el quiebre del Estado de Derecho? Existe, es real, es verdad. Paraguay vive en un quiebre del Estado de Derecho. Eso Colibrí, nos lleva a un posicionamiento ciudadano, porque prácticamente estamos diciendo estamos enfermos de tal cosa y hay que darle alguna receta, algún tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento de esta problemática? ¿Cuál es la reacción ciudadana que debe, en primer lugar, de los responsables políticos ciudadanos de esto? Porque podemos decir, bueno, estamos en quiebre de Estado de Derecho, ¿y qué? Por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Claro, la respuesta. Bueno, la solución es un levantamiento popular, es lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 138, ¿verdad? Que el derecho a la resistencia ante unas autoridades ilegales, ilegítimas. Que se abrogan derechos que no claro. corresponden. O sea, no cumplen la ley. Claro. Violadores. Es importante recalcar, para que la gente entienda, lo que nos escuchan, que la resistencia tiene tres etapas. La primera, una de ellas es la pasiva, la segunda es la activa y la tercera es la revolucionaria. La primera es la pasiva. Cuando yo digo, no, Santiago Peña no me representa como presidente, él es un corrupto. Entonces es pasiva. Estoy diciendo, yo desconozco
y no voy a... Recuerdo que cuando Marito decía el tema de la cuarentena, cuando nosotros salíamos a protestar contra la corrupción, y quédate en casa, decía Mario Aldo Benítez, cuando era presidente de la República. Nosotros desconocíamos ese mandato de presidente de la República. No hicimos caso a ese decreto y salíamos en la calle igual, porque es un derecho humano, es un derecho constitucional, y él no tenía autoridad sobre nosotros. Entonces nosotros asumimos pasivamente que él no es nuestro presidente de la República, no es nuestro líder, no es nuestro mandatario, no es nuestro amo. Bueno, y la otra es la activa. La activa es cuando vos haces una denuncia penal. Bueno, ¿y por qué no hacer una denuncia penal contra el corrupto? Y vos haces una denuncia por escrito, le denuncia a un corrupto: Carlos Echeverría, estamos montando con Luque. Bueno, hace un escrito, presentar una solicitud de investigación en el Ministerio Público, sí. Bueno, entonces vos recurrís a la institución del Estado, pero no pena más, porque acá no hay Estado de Derecho, no te van a hacer. Manejan ellos. Y la otra, el siguiente paso es la revolucionaria, la que te permite las normas jurídicas donde prevalecen el bien tutelado mayor. ¿Qué pasó con la quema del Congreso? Según mi parecer, como activista de derechos humanos, ¿fue delito o no fue delito que los jóvenes fueran a quemar el Congreso Nacional en aquel entonces? No, para mí no es un hecho imputable, punible, porque se estaba defendiendo algo mayor. Horacio Cartes y sus parlamentarios estaban violando la Constitución Nacional, estaban violando, queriendo implementar la reelección de Horacio Cartes. ¿Y cuál era el bien tutelado mayor ahí? ¿La quema de un edificio del Estado o la defensa de la Constitución Nacional? Entonces, para mí, estos jóvenes que hicieron eso no solamente no cometieron un acto vandálico, como dicen, o criminalizados, ¿sí? Y todo lo contrario, se debería construir una estatua, un homenaje en nombre de estos jóvenes que arriesgaron su vida en aquel entonces. Entonces, hablando de lo que significa el Estado de Derecho, y para que se entienda muchas veces, de la legalidad de lo que decimos, que lo que decimos acá sustentamos en las normas jurídicas. La legítima defensa está garantizada en las leyes, en nuestro Código Penal, por ejemplo. Pero sabemos bien que matar es un delito, es un crimen, pero en defensa propia no es un crimen, es un derecho. Es un derecho. En defensa, a la defensa. En defensa. Y eso es lo que también se puede tomar como parámetro para juzgar los actos que sucedieron en aquel entonces con la quema del Congreso. Pero otra vez ahí volvemos al mismo centro de gravedad del tema. Si no hay concientización sobre estos puntos, si la ciudadanía no interpreta así como nosotros estamos diciendo, y no es una tarea solamente divulgativa esto, sino también participativa. En todas las organizaciones sociales, si se discutiera así, hoy por ejemplo estábamos hablando de la respuesta que hay que dar a las violaciones de las leyes que se producen en el país en todos los terrenos. Se ha abarcado totalmente a todos los sectores. Es un problema nacional en realidad, no es solamente sectorial. Entonces, enhorabuena que entonces podamos aportar a que orientemos a la gente a tratar con su familia, con sus vecinos, porque de eso se trata, de hablar, de conversar, de analizar juntos y luego comprometerse a una acción determinada, no en forma espontánea ni aventurera, porque si no, también es peligroso. Así mismo. Por eso me preguntaba sobre la receta. Así es. La receta. Una de las recetas es justamente el levantamiento popular, es las acciones, tanto personales como colectivas de la ciudadanía.
No podemos permitir, no debemos permitir que un corrupto salga en las calles a recorrer ni en un centro comercial, ni pidiendo votos, ñamuña. Hay que decirle, hay que escracharle, hay que gritarle en la cara sus defectos. Ladrón, corrupto, vende patria. Hay que gritarle en la cara, hay que gritarle. Eso es lo que una de las recetas. Entonces, probablemente surta un efecto también de que van a tener más miedo, por lo menos van a robar menos, o sea que no van a robar públicamente como están haciendo ahora. Ahora, nos están robando públicamente y ya no le interesa, no le interesa más lo que piensa. La adjudicación del viaducto acá de Luque es totalmente ilegal e ilegítimo. Entonces no se puede hacer una hiperjudicial. Claro, o sea que van a robarnos nuestra plata, pero ya no nos tienen miedo porque les permitimos como ciudadanía a nivel de la ña permitillo, me dicen la gente. Hablo en forma global como pueblo, sí. Porque nosotros no oponemos, pero como pueblo les permitimos, como paraguayos, como en colectivo, general, como colectivo, entonces ahí está el tema. No debemos permitir que ni una autoridad salga a recorrer por ahí, autoridades que roban. Los que hacen bien su trabajo está bien, ya aplaudillo, vaya. Pero no podemos permitir que sigan robándonos impunemente, y menos que nuestra pasividad como ciudadano, el que guapuña mañana de cuando mientras Cora Aride, ¿no? Entonces, acción ciudadana. Eso es lo que nos falta acá. Bueno, Colibrí, estamos llegando al final. Más profundo va a ser el tema, pero vamos a seguir porque para eso estamos. Y vamos a escuchar, por último, qué bien que viene esta música, Francisco, que viva la libertad, ¿no? de nuestro amigo siempre Ramón Riquelme Ríos, Riquelme y los letra, música, Los Corales. Adelante, Francisco, que viva la libertad. Fanatismo y en el corazón encerrado, ande como paraguayo, le canto mi puridad, a de lógica y en bojol que tocaba, con el peajuje sacamos la esperanza del Paraguay. Sacamos y cuara amo ararapope, con el peajuje anguimate tan guasabina. Ya llorada pues guajayuco vulviña sembata, ñande tema ñamacata ñaneretando mitad. Ni ya rei punya ngasih apelkawa de igual y catuniva bomba hombre de tamue oye que cantire ella va a buscar coña de semana y me mandió a hueter tengo de pura esperanza y me muy fuera ya oye, moyo, ñoña, queme, 60 años de calor, lleva el de la teta. Gracias, Francisco, gracias, Los Corales. Y bueno, estamos llegando al final de Eco Cívico Político y vamos a dar el redondeo, Mario.
luego Colibrí y nos despedimos. No, a lo mejor le sorprende a los oyentes que aparentemente no mucho hablamos del propio presupuesto, así como tal, técnicamente, el contenido. Pero el título era las implicancias, y las implicancias mucho están en el contexto, en el medio que le rodean, las condiciones para llegar a ese presupuesto y la manera en que incluso se ejecuta y cómo se distribuye eso. O sea, realmente hay una serie de factores que inciden y no es solamente el documento como tal, el presupuesto, la ley en sí, sino el proceso que se sigue para elaborarlo, para promulgarlo y lo más grave después, que no hay un mecanismo concreto de seguimiento, de evaluación, entonces queda prácticamente a disposición de los que tienen el poder el ejecutarlo de la manera como se les antoja, porque hay enunciados que aparecen pero que después no se ejecutan o se ejecutan muy poco y sin embargo hay líneas que siempre son privilegiadas y que se ejecutan inclusive más de lo que se prevé. Un solo ejemplo pongamos, ¿verdad? ¿Qué tanto se previó para los viáticos del presidente de la República en este periodo? Más de 50 viajes. Eso, ¿qué presupuesto puede absorber, puede sustentar? Y sobre todo, ¿qué resultado? Claro. Entonces es como discrecionalmente acceder a los fondos públicos sin ningún mecanismo de control, de evaluación y sobre todo que incida en el siguiente presupuesto, ¿verdad? En base a la evaluación desarrollada. O sea, estas cuestiones no son propiamente del documento del presupuesto, pero hacen las condiciones que están en juego, claro, para que se elabore, se diseñe ese presupuesto y que se ejecute idealmente de la manera correcta, ¿verdad? Y ahí está en juego las instituciones del Estado que tendrían que tener un severo patriotismo, vamos a decirle, al ejecutarlo, y está la ciudadanía que tendría que estar de esa institución, sí, los funcionarios la ciudadanía públicos tendría que estar siguiendo y reclamando también, ¿verdad? Lo que hasta ahora es muy escaso. Colibrí. Yo creo que más allá de la parte técnica del presupuesto general de gastos, que es un acto jurídico, es una ley que anualmente se aprueba a través de la bicameral del Congreso y el decreto presidencial, el gasto asignado o sea que es el monto asignado a los gastos de diferentes estamentos, entes del Estado, ¿verdad? Yo creo que lo que más le importa a la gente es justamente lo que a nosotros también nos interesa, la parte de resultado. ¿Qué resultado tenemos con esos gastos millonarios que se asignan a multimillonarios, que se asignan a los gastos de las instituciones del Estado? ¿Cuáles son los resultados? Eso es lo que a la gente le más le interesa, más allá de los montos en dólares ni otros factores técnicos, digamos. Yo estoy conforme con lo que estamos haciendo, que justamente estamos instalando en la ciudadanía mayor interés en lo que respecta al presupuesto general de gasto de la nación. Y vamos a hacerle el seguimiento, Colibrí, Mario. Hay que hacerle el seguimiento porque van a ir apareciendo la lucha de los distintos sectores que van a pedir ampliación presupuestaria, que esto, que aquello, pero sin ningún control de la ciudadanía. Y como nos dijo el profesor Luis Rojas, este es el plan de qué es lo que para qué vamos a gastar y cómo y de qué, de dónde viene, porque son terroríficos los datos que nos dio respecto a la composición del presupuesto general de gasto de la nación. Y Braulio, hay figuras que se podría echar mano, ¿verdad? Porque creo que la ley orgánica municipal inclusive habla de presupuesto participativo a nivel local, de gobierno local. Y ese tipo de figura hay que instalarlo a nivel central también, porque realmente nunca va a tener legitimidad si no hay participación de la gente afectada. Porque al final de cuentas, ¿quién sustenta el presupuesto? La mayor parte está en el pueblo, que a través de sus impuestos. Señaló el profesor, justamente somos nosotros los que pagamos. Queremos saber qué pagamos y cómo pagamos. Muy bien,
Muchas gracias a todos los oyentes de aquí, de todo el mundo, y nos veremos el próximo sábado, compañeros. Si Dios permite. Gracias por la Abrazo, audiencia. Chico.